Bienvenidos todos, aquí el detective bíblico. La vez pasada, en el video pasado, vimos el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando uno dice nada me faltará, ¿eso significa que nunca vas a sufrir alguna necesidad o algún problema? Eso lo veremos. Entonces hoy vamos a hablar de cómo, a pesar de que en la vida sí tenemos problemas, sí sufrimos necesidad, aún cuando Dios es nuestro pastor, aún cuando decimos nada me faltará, no significa que no vayamos a sufrir las cosas que sufrimos en el mundo, ya sea necesidades de comida, de provisión, de necesidades de salud, problemas, enemigos o ladrones o sistemas corruptos que nos oprimen, etcétera, etcétera. Hay muchos problemas en el mundo. ¿Cómo respondemos a esos problemas? ¿Cómo respondemos a esas necesidades? Cuando decimos que el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿estamos diciendo que nunca vamos a ser asediados, que no vamos a tener necesidad? Obviamente no, pero significa que a través de esa necesidad, a través de esos sufrimientos, Dios tiene un propósito para nosotros. Para esto vamos a ver un pasaje en el libro de Romanos, que es el que más claramente habla de este tema, a pesar de que a través de la Biblia, y por eso es importante que leas la Biblia, vemos muchos ejemplos, desde Abraham, desde David, que fue el que escribió el Salmo 23, Jesús, los apóstoles, etcétera, etcétera. Vemos muchos ejemplos de ellos sufrir o padecer necesidades y la forma que ellos se apoyan en Dios y confían en Dios, que a través de estas necesidades Dios está con ellos, Dios está haciendo algo, Dios está fortaleciendo su fe, Dios está probándolos, Dios está refinándolos, preparándolos para ciertas cosas. Entonces Dios usa nuestras necesidades y sufrimientos para un propósito, para un sabio propósito. Entonces cuando sufrimos necesidades, padecimientos, no significa necesariamente que Dios ya no está con nosotros o que nos está castigando, sino que a través de eso Dios tiene un propósito. Cuando decimos nada me faltará, significa que aún a través de cuando cosas faltan, Dios tiene un propósito para eso y en el largo plazo, en el largo plazo nada me faltará. En el corto plazo, cosas quizá vaya a haber problemas, vaya a haber necesidades y nos apoyamos en Dios y Dios nos saca adelante, pero a través de eso, en el largo plazo, Dios está refinándonos, Dios está ayudándonos para un propósito. Entonces vamos a ver en Romanos 8 estos pasajes. Presten atención. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es un pasaje muy importante que a mí en lo personal me ha servido mucho durante esos tiempos difíciles para recordar que Dios tiene un propósito durante esos tiempos difíciles. Sí, si nos acordamos en el Salmo 23, dice, por ejemplo, en el versículo 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Eso significa que vamos a pasar por ese valle de sombra de muerte.
Sí, que Dios no nos va a hacer rodearlo o nos va a cubrir de pasar por ese lugar de sufrimiento, de sombra de muerte, pero dice que a través de estando en ese valle, no temeré porque tú estás conmigo. ¿Sí? Y lo mismo en el versículo 5, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. O sea, Dios no ha quitado a los enemigos necesariamente, pero que estando en presencia de ellos, de esos problemas, Dios también provee lo necesario para que tú sigas adelante, porque Él está comprometido contigo. Si tú estás en Cristo, Él está comprometido para tu bien. Y cuando permite y trae cosas a tu vida que no son placenteras, Él las está usando para este propósito. ¿Cuál propósito? Que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Que nos está ayudando a ser más como Cristo. El propósito de Dios es que todos seamos refinados, y la palabra santificados, es decir, que somos las partes pecaminosas de nosotros están siendo exterminadas, mientras que las partes santas están brotando. Y ese es el proceso de santificación. Cuando uno entra en Cristo, empezamos ese proceso en donde Dios nos está refinando. Y Dios muchas veces usa estos problemas, estas tribulaciones, estas pruebas, para conformarnos a la imagen de su Hijo. Por eso dice que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Entonces, eso que estás sufriendo ahorita, esas cosas que te están quizá causando ansiedad, miedo, dolor, frustración, Dios las ha puesto en tu vida. Y las ha puesto ahí para ayudar a refinarte y para fortalecer tu fe. Entonces, cuando esas cosas te causen esa ansiedad o ese miedo o ese dolor, no corras de Dios, sino corre hacia Dios y deja que Él use esas cosas para fortalecer tu fe, para refinarte. Confía en Él, confía en el proceso que Dios tiene para ti. Vamos a ver aquí el versículo 32. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Dios no nos va a dar una vida libre de tribulación, libre de angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o de nuestros enemigos, o del valle de la sombra de muerte, sino que nuestra vida va a tener esos elementos, pero a través de todos estos elementos, todas las cosas cooperan para nuestro bien, porque Dios nos está refinando a ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces agárrense de Dios, agárrense de Jesús. Él los llevará a través de todas esas tribulaciones. Tenemos que ser fiel a Dios, tenemos que confiar en Él, que Él tiene el poder, la sabiduría y el amor que necesitamos. Nada nos puede separar de Él. Hasta luego.